Bien, ¿se ve la pantalla? Sí. Perfecto, adelante, hermano. Vale. Pues vamos a orar y comenzamos. Gracias, bendito Señor, por esta tarde. Gracias por poder estar nuevamente aquí con los hermanos reunidos y gracias también, Señor, por los que estamos presentes. Señor, te pedimos que este estudio de las parábolas, Señor, pues nos ayude a comprender el mensaje de tu reino. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das a través aquí del Evangelio de Mateo. Abre nuestros corazones, háblanos, por favor, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a comenzar leyendo todo el capítulo. Son 58 versículos y luego vamos a ir viéndolo poco a poco. Mateo capítulo 13. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre se halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a terminar la primera parte hasta aquí y luego ya terminamos con los otros versículos que quedan. La estructura de Mateo tiene, pues, en la introducción, pues, hablando de la introducción, lo expliqué, tiene 5 discursos más la introducción y la conclusión. Y si se dan cuenta, el capítulo 13 hasta el capítulo 17 es la parte central de todo el libro de Mateo. Y digamos, la parte del discurso es el capítulo 13 concretamente, que son las parábolas. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es acerca de que decíamos que Mateo, aparte de que era un evangelio, pues con un enfoque más hacia los judíos, el cumplimiento de las promesas, también veíamos que Mateo está enfocado a cómo debe de vivir una persona los valores del reino, o sea, un verdadero creyente. Y recordemos, está hablando a judíos, no está hablando a la iglesia todavía, pero esto se aplica tanto a los judíos de aquella época como a los creyentes. Jesús está
enseñando a lo largo de todo Mateo cómo un verdadero creyente debe de vivir. El primer discurso es el que pone como ve y vimos la revelación y separación en palabras y hechos. Y ahí veíamos que estaba principalmente el discurso es el Sermón del Monte. Y estuvimos viendo en el Sermón del Monte que iba tocando distintos aspectos de cómo se debía de vivir los valores del reino. Y recordando el capítulo 6, veíamos que había un contraste, ese era el discurso central, la parte central del discurso, del primer discurso. Veíamos que hablaba de un contraste entre los hipócritas y los verdaderos creyentes. Entonces, el primer discurso habla de cómo debe de vivir un verdadero creyente. El segundo discurso narrativo, que es de capítulo 10 al capítulo 12, lo que básicamente está hablando, enseñando, es que tal y como es el maestro, también deben ser los discípulos, es decir, un creyente que vive los valores del reino. Es alguien que vive tal y como lo evidencia el maestro. Entonces veíamos que básicamente en capítulos 10 al 12, veíamos que había o trataba, básicamente Jesús comienza a enviar a los discípulos a replicar lo que él había hecho. Entonces, un verdadero creyente vive de acuerdo a cómo vive el maestro, ¿no? Y creo que esto es, aparte de lo del Sermón del Monte, que es una enseñanza que creo que es muy clara, muy evidente. Esta segunda parte o este segundo discurso creo que es claro y es un claro llamado a que como nosotros como creyentes, pues debemos de vivir según los principios del Señor. Y no solamente habla del aspecto ético, moral, de que no debemos de robar, no debemos de mentir, que también, pues obviamente también está dentro de ese vivir como el maestro, sino también el aspecto de él envía a los discípulos a llamar al arrepentimiento, ¿no? Es un llamado también, hay llamados a parecernos en la parte no solo de actitud, sino también de ejercicio, de actos. Y tenemos el centro de la estructura de Mateo. Luego ya lo demás pues irá llegando. Pero el centro de la estructura de Mateo es el tercer discurso que comienza con las parábolas. Y entonces en estas parábolas vemos que lo que dice, lo que está hablando es cómo debe de ser ese nuevo y apartado pueblo de Dios. Básicamente es cómo si decimos ser el pueblo de Dios, entonces, ya no solamente es repetir o hacer lo que hemos visto en el discurso, en el Sermón del Monte, sino que aquí nos va a hablar acerca de cómo debe de vivir. Y si se han dado cuenta, las parábolas nos están hablando principalmente de qué es lo que el creyente debe de ser. Alguien apartado, alguien que espera el reino de Dios, el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, y quiero aclararlo, el reino de los cielos no es algo que va a venir cuando venga el Señor. El reino de los cielos se da también hoy día. O sea, el reino de Dios, el cumplimiento último, o digamos el penúltimo se da cuando Él venga en el milenio y luego ya viene el cumplimiento último cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Digamos, ahí eso ya es el cumplimiento pleno y completo. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es, es algo, vamos a ponerlo de esta manera, que también lo debemos de vivir los creyentes, aunque el mensaje está para, digamos, pues evidentemente es para los judíos que estaban esperando al Mesías, cómo debían de vivir. También es para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos ese reino. Y entonces lo que aquí va a hablar también está dirigido hacia nosotros como pueblo de Dios. Y tiene algunos elementos que realmente nos van a llamar la atención, nos van a chocar, porque son llamados a una radicalidad completa.
No es jugar a ser cristiano, es realmente vivir y ser cristiano. Los discursos, el cuarto, el quinto, pues eso lo veremos más adelante, pero ahí viene, digamos, el regreso, ¿no? Lo que vamos a ver, a comenzar a ver hoy, comprende el tercer discurso narrativo. Bien, entonces hemos dicho que es el centro de la estructura de Mateo y en parábolas, Mateo solo tiene dos capítulos. El capítulo 13, que es el que trata las parábolas del reino, como vamos a ver ahora, y el capítulo 18, que tiene la parábola de la oveja perdida. Aquí realmente, y la parábola de los dos deudores. Las dos parábolas que trata capítulo 18 tiene que ver con el perdón, tiene que ver en cómo debemos de acercarnos a los hermanos, cómo debemos de buscarlos. Pero el capítulo principal de parábolas es el capítulo 13. En Mateo no hay más capítulos de parábolas, 13 y 18. Bien, pues vamos a comenzar con la parábola del sembrador, aunque luego vamos a ver la vuelta al detalle. Es una de las parábolas más extensas que aparece en el capítulo 13. Prácticamente es la mitad del capítulo, está enfocado en la parábola del sembrador y luego una parte también grande sobre la parábola de la cizaña, pero la parábola del sembrador es la más grande. Cuando vemos la parábola del sembrador, vemos que lo que Jesús está planteando a través de la parábola es que hay cuatro tipos de personas que reaccionan a la palabra. Sí, es decir, a la palabra del reino. No es tanto a la palabra como tal, sino a la palabra del reino, a que el reino ha venido, a ese vivir de acuerdo a cómo el Señor nos está pidiendo. Y algo que debemos de tener bien claro es que esta parábola, esta primera parábola del reino, solo hay una persona que sí vive de acuerdo al reino y tres que no viven de acuerdo al reino. Eso quiere decir que las tres primeras, y ahora vamos a verlo, son personas que rechazan abiertamente el reino. Es decir, voy a ponerlo para evitar la confusión, voy a ponerlo con eh, terminología actual. Tenemos un creyente y tres simpatizantes. No hay tres o no hay tres creyentes y un no creyente, no, es un creyente y hay tres no creyentes. Hay tres que vamos a ver como que el oído les llega, lo escuchan, les parece agradable, pero luego en el fondo, cuando digamos, hay que hacer los ajustes, hay que sufrir por causa del reino, dos de ellos dicen que no. La primera persona, y vamos con el versículo 4, y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cuando Jesús explica más adelante acerca de esta persona, vemos que dice en el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que la primera persona que vemos o que nos presenta aquí el Señor es una persona que ha escuchado, como que ha habido algo del mensaje que le ha en cierto modo cautivado, pero es una persona que realmente no ha entendido el verdadero mensaje del reino, no ha entendido los valores del reino, no ha entendido que el reino de los cielos consiste en vivir una vida donde buscas a Dios. Entonces, como no lo ha entendido, ¿qué es lo que dice aquí?
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es decir, como no ha entendido, por la razón que sea, esa persona realmente no busca al Señor. Y esta primera persona es, si nos damos cuenta, es gente que sí escucha el Evangelio. O sea, no es una persona ajena al Evangelio, es una persona que ha escuchado, que aparentemente le ha gustado, pero que en realidad no ha entendido y no hace los ajustes necesarios para vivir los valores del reino. Y no es por ser tajante, pero creo que la Biblia es clara. Esa persona no es creyente. ¿Por qué? Porque no ha entendido, y si no entiendes, no vas a vivir por el reino. La segunda persona dice, parte cayó en pedregales, verso 5, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. El verso 20 nos explica, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que la segunda persona que realmente no es creyente es aquel que oye la palabra del reino y la recibe, pero cuando vienen los problemas, abandona. Y realmente, y vuelvo a insistir, creo que lo hemos hablado y lo hemos repetido en varios estudios, el hecho de ser un hijo de Dios no es meramente el hacer una oración. Esto es algo que se dio en el segundo gran avivamiento, 1850, 1880, que digamos en ese gran avivamiento, digamos, pues justamente porque era un gran avivamiento, digamos, se empezó a practicar esta parte de las oraciones de fe, que ahora digamos otra vez como que ha vuelto otra vez esa parte de las oraciones de fe. Una oración que nosotros decimos una oración de fe, repetir, realmente no evidencia que es alguien que vive los valores del reino. ¿Por qué? Porque, y fue una anécdota muy interesante en México, hubo uno que predicando dijo, miren hermanos, si por todos los que levantaron la mano durante el año, diciendo que querían creer, estuvieran aquí porque realmente eran creyentes, hubiéramos necesitado hacer más grande el lugar. Entonces, ¿dónde se evidencia o dónde se comienza a evidenciar? Se comienza a evidenciar y en este caso, cuando vienen los problemas y entonces nuestro fundamento está fundamentado, por valga la redundancia, estamos bien fundamentados en la palabra del reino, en los valores del reino, vivimos el reino de Dios, buscamos a Dios. Y entonces cuando vienen los problemas, entonces respondemos correctamente. Pero aquí está planteando que es alguien que le gustó, como que fue muy emotivo, fue muy interesante, pero realmente no hubo ese cambio. Pareció como que empezó a echar raíces porque gustaba, pero cuando llegaron los problemas, llegaron los cuestionamientos, llegó a tenerse que levantar el domingo a las 7:30 de la mañana para poder llegar a las 9, que comienza la Santa Cena, tener que renunciar quizá a ciertas prácticas en el trabajo, renunciar a ciertas prácticas en casa, tener que cambiar ciertas prácticas que no eran íntegras ni mostraban los valores del reino. Ah, no, entonces sí ya volvemos otra vez. No, yo eso no quiero, ¿no? Yo no voy a sufrir, yo no voy a dejar de tener mis vacaciones, yo no voy a dejar de tener mi carro del año, yo no voy a dejar de tener a mis amigos con los que salgo, yo no voy a tener que dejar malos hábitos dentro de la familia. No, 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 eso no lo voy a tocar. Entonces, claro, la pregunta que aquí plantean es, bueno, entonces el Evangelio, y recordemos, el Evangelio
que según lo plantea Mateo es acercarnos a Dios, buscar a Dios. Si yo no cambio mis hábitos, yo no cambio mis prácticas, pues quizá lo que pareció que podía haber sido realmente nunca fue. Y este es el segundo tipo de personas, que le pareció interesante algo, no, yo no quiero ir al infierno, sí, pero no quiero ir al infierno, pero no quiero renunciar a mi vida. Entonces, ahí realmente no ha habido una transformación. El tercer tipo de personas es el que oye la palabra del reino, pero las cosas del mundo le impiden obedecer. Dice el verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El verso 22 lo explica, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si recordamos, digamos, Jesús repite insistentemente acerca de la riqueza, pero no como tal porque la riqueza sea mala, sino porque ponemos por delante del Señor, ponemos las riquezas. El capítulo 6 veíamos acerca del afán. Y aquí lo que está diciendo es que las cosas del mundo, es decir, ya no es los problemas, las luchas, el qué dirán de mí, sino el afán del mundo, ¿no? Es que tengo que hacer, tengo que ir, es que el trabajo, es que la empresa, es que la familia, también a veces ponemos la familia como excusa. Entonces, como tengo que poner todo lo demás por delante de Dios, entonces lo que está diciendo aquí Jesús a través de esta parábola es que aquellos que ponen sus cosas por delante del reino, por delante de buscar a Dios, son personas que no realmente no han creído. Y por eso digo, es que este mensaje es muy radical. No vale poner excusas, no es que no entiendes lo que me está pasando, no es que no entiendes a mi jefe, no es que no entiendes a mi familia, no es que no entiendes los problemas por los que paso, no es que no entiendes mi pasado. Si nosotros somos realmente creyentes, todo eso no debería de afectar. ¿Por qué? Porque eso lo deberíamos de poner en manos del Señor. Que tenga un pasado complicado, cada cual lo tiene a su manera. Cada cual venimos con ciertas situaciones de nuestro pasado, pero debemos de entregárselas al Señor. Es que tú no entiendes cómo me trató mi padre o mi madre, por eso yo no puedo ser un buen padre. No, es que no sirve de excusa. ¿Por qué? Porque el punto es cuando tú confías plenamente en el Señor, y obviamente eso significa luchar contra malos hábitos aprendidos, pero cuando tú entiendes la obra redentora del Señor, entiendes también que te transforma todo eso. Y aquí lo que está diciendo es que esas tres personas que ponen excusas a través de la parábola son tres personas que ponen excusas. La primera no entiende. La segunda, los problemas le absorben. El tercero, su afán por las cosas del mundo le impiden obedecer. Lo que Jesús está diciendo es que realmente no son personas que están viviendo los valores del reino. Realmente no son personas que han creído. Pero tenemos el cuarto, que es donde deberíamos de estar nosotros. Y el cuarto resulta muy interesante, porque dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el verso 23 lo explica, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo acá? Está diciendo que el que la palabra, digamos, ha calado en esa persona, es aquel que realmente cae en buena tierra y da fruto. Es decir, un verdadero creyente da fruto. Y algo que me llama la atención, y cuando lo vemos desde la perspectiva de lo que está hablando el Evangelio de Mateo, que es que un verdadero creyente busca a Dios. Aquí no está cuestionando el fruto.
Dice, unos dan a 100, otros a 60 y otros a 30. Obviamente, mi aspiración, ¿cuál debe de ser? Pues debería de ser dar el 100%. Pero Jesús abre el abanico de que puede haber gente que dé menos fruto o gente que dé más fruto. Pero el punto es dar fruto. El verdadero creyente en esta primera parábola, el verdadero creyente es el que da fruto. No es el que pone excusas, no es el que mira su pasado, no es el que digamos, se viene atrás en cuanto vienen los problemas. Esos son simpatizantes, esos son amigos, esos no han creído. Un verdadero creyente da fruto y ahí podemos ir a Santiago. Estaba leyendo un artículo sobre Santiago allá en Coalición por el Evangelio y entonces eh, Lutero tenía ciertos problemas con Santiago. Pero es que Santiago lo que está planteando es que lo mismo que está hablando aquí Jesucristo. El verdadero creyente, ¿qué hace? Da fruto. Es un ticket de doble, es un ticket con dos pedazos. El de la fe más el de las obras, pero las obras no salvan, pero las obras evidencian la fe. Jesús que está diciendo aquí lo mismo. El verdadero creyente, el que ha puesto su fe en el Señor, es quien da fruto, es el que se le evidencia las obras. Si queremos, Gálatas capítulo 5, el fruto el fruto más el fruto del Espíritu es, y vemos todo, ¿no? Amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, etcétera. Vemos que está diciendo Pablo en Gálatas, está diciendo, oiga, si usted ha creído, se tiene que evidenciar en su vida. No es un discurso diferente al que está dando Jesús con esta primera parábola. Si los problemas te alejan del Señor, luego ya cuando terminan los problemas es como que vuelves, o realmente las cosas que te rodean de tu vida te alejan del Señor y no, el Señor no es la prioridad. Uno debería de evaluarse realmente si es un verdadero creyente. Y por eso digo, este es un mensaje demasiado radical, muy radical. Pero creo que a veces necesitamos entender esos mensajes radicales y asumir que si no estamos en la posición de la cuarta persona, podemos quizá estar en la segunda y en la tercera. Vuelvo a insistir, no está diciendo de que si doy poco fruto o doy mucho fruto, no soy creyente, no, o sea, dice 30, 60 y 100. O sea, el fruto, el punto es dar fruto. Ya cuánto demos va a ser algo que iremos desarrollando con el tiempo, con la madurez. El punto es dar fruto. La cuestión es si no estoy dando fruto. ¿Puedo estar luchando con un pecado? Sí, y el Señor lo sabe. ¿Pero estoy dando frutos en otras áreas de la vida? Sí. Ah, bueno, pues quizás estás en el 45 y entonces tienes que seguir luchando y luchando contra digamos, ese pecado que te está costando soltarlo para poder avanzar al 60, pero ya estás dando frutos, eres un verdadero creyente. El problema es si no hay fruto, si solamente te sientas a escuchar y el lunes sigues haciendo las cosas de la misma manera, sin cambiar. Así que esta es la primera parábola. Y del verso 10 al verso 17 es algo que me sorprende porque personalmente, si yo hubiera escrito Mateo, hubiera escrito primero del 10 al 17 y luego la parábola del sembrador. ¿Por qué Mateo mete la explicación de los propósitos de las parábolas? Ahí explica, ¿no? Explica el por qué. Después de narrar la parábola del sembrador, explica el por qué él está hablando en parábolas, por qué está hablando del reino en forma de parábolas. En primer lugar, las parábolas Jesús las utiliza en primer lugar para hablar de los misterios del reino de los cielos, verso 11, del reino de los cielos. Es decir, utiliza esta forma literaria para explicarnos cómo es o cómo van a ser el reino. En segundo lugar,
quiere mantener, o digamos, si leemos el resto, versos del 12 al 17, vemos que hay una intención de ocultar, en cierto modo, tapar, no ser tan claro acerca del reino, ¿no? Dice el verso 13, porque esto les habló, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El fin es que la gente comprenda. El fin es que la gente se vuelva a Dios. Pero hay un mal que está diciendo aquí, que ya desde el profeta Isaías ya les había, por decir así, hablado. Dice, de oído oiréis y no entenderéis. Es decir, Jesús no está queriendo ocultar, porque él vino a predicar el mensaje de salvación. Pero a tal grado, esos hipócritas, esas personas que se creen que están cerca de Dios, pero realmente no están, son personas que no estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús. Y por eso hablaba en parábolas. Es decir, el que realmente quería buscar a Dios, ellos iban a estar atentos al mensaje de Jesucristo. Ellos sí iban a escuchar y a entender. Pero eso exigía querer buscar a Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí a los discípulos? Le está diciendo, básicamente, les está diciendo, miren, el que no tenga interés e intención no se va a molestar en buscar comprender las parábolas. No se va a molestar en buscar entender el mensaje del reino. Si lo queremos poner de esta manera, va a ser como la persona número uno oye la palabra del reino y no entiende y la vida sigue. Yo sigo haciendo lo que quiero. Si hay alguien que no es creyente y está escuchando estas palabras, es el momento de poner atención a lo que estamos viendo acá. Porque vamos a ver que el reino de los cielos tiene que ver con esperanza, con vivir cerca del Señor, con buscar a Dios. Y la esperanza comienza ahora, digamos, cuando creemos, pero la esperanza va a ser por toda la eternidad. Pero para eso hay que entender el verdadero evangelio. El evangelio es que Jesucristo nació, como hemos celebrado el día de ayer, para ir a la cruz a morir por tus pecados y por el mío. Si tú no estás dispuesto a entender, a escuchar con atención el mensaje, entonces eres como la persona número uno, o la dos o la tres, que realmente no has creído. Y por último, pues ya lo hemos visto en paralelo con la parábola del sembrador, tenemos la explicación. Esa es la primera parábola. Y ahora voy a dar un poco la estructura, la voy a dar completa la estructura. Entonces, tenemos dos parábolas. En primer lugar, que es la parábola del trigo y también la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña, que es el primer bloque, primero la del sembrador, perdón, y luego la del trigo y la cizaña. La parábola de la cizaña y la parábola del sembrador tratan acerca de las personas que pertenecen al reino. Y lo hemos visto con la parábola del sembrador, ¿no? Solamente de los cuatro tipos, aunque los cuatro habían sido expuestos al evangelio, solamente uno había creído. La parábola del trigo y de la cizaña es desde el 25 al 30, más luego la explicación del 36 al 43.
vemos que es una parábola muy parecida, ¿no? Y entonces la parábola del trigo y de la cizaña comienza diciendo que es Dios quien siembra. Bien, perdón, es Jesucristo, dice la explicación, voy a la explicación al verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces es Jesucristo quien está sembrando, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. ¿Cuál es la pregunta que aquí o el tema que está tratando acerca de los que pertenecen al reino y los que no? ¿Por qué no de una vez eliminamos a los que realmente no han creído o no, digamos, son cizaña, ¿no? Entonces Jesús deja bien claro a través de la parábola del trigo y de la cizaña que eso es un tema que él personalmente lo va a tratar. Dice, el enemigo es el que sembró, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es al final de los siglos, es decir, los últimos tiempos, y los segadores, los ángeles. Entonces dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si se dan cuenta, está ligado con la parábola del sembrador, ¿no? Pero la parábola del trigo y la cizaña son los que pertenecen al reino y los que no. Ya hemos visto quiénes son los que pertenecen, quiénes son los que no pertenecen. Y finalmente, para los que no pertenecen al reino de los cielos, va a haber un juicio contra ellos. Así que si la primera parábola hablaba de creer, hablaba de que el verdadero creyente escucha y vive la palabra, da frutos, esta parábola es un aviso para todos los que no creen que un día va a haber juicio contra ellos. El día lo decide el Señor, el juicio lo hace el Señor. De momento, a día de hoy, nos toca convivir el trigo con la cizaña. Y luego tenemos dos parábolas que tienen que ver con el tema agrícola. El primero es la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza, en versos 31 y 32, son dos parábolas breves. Si se dan cuenta, tenemos parábolas que tienen que ver con agricultura y luego vamos a ver parábolas que tienen que ver con el mar. Pero esta parábola de la agricultura, de la semilla de mostaza, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino está presente y está dando grandes resultados. ¿De acuerdo? Aunque el reino es pequeño, el reino terminará siendo visible. Y si se dan cuenta, al crecer, al irse haciendo más grande el reino, digamos, más elementos se van cubriendo dentro de ese árbol, dentro de esa semilla de mostaza que ha crecido. Entonces, esta parábola lo que nos habla es que el reino de los cielos está creciendo. Algunos dicen, pero estamos en una época donde pareciera que cada vez hay menos creyentes comprometidos. Bueno, pero sigue creciendo el número. ¿De acuerdo? O sea, de cuando comenzó a como está ahora, el reino sigue creciendo. Más rápido, con más gente, pero el reino sigue creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús nos recuerda que la parábola, que el reino es un reino presente y es un reino visible que está creciendo. Pero luego tenemos la parábola de la levadura, verso 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Volvemos a lo mismo. La levadura es tan pequeña como la mostaza
El reino está presente y aunque parezca pequeño, es visible, ¿no? Cuando metemos la levadura dentro de la harina, lo metemos en poquito, pero podemos hacer con 1 kilo de harina, podemos quizá hacer 3 panes. ¿Eso qué quiere decir? Que la levadura nos hace crecer. Entonces, el reino de los cielos es algo pequeño, pero que terminará siendo visible, bien visible, ¿no? Y quiero hacer un énfasis, porque normalmente asociamos la levadura con pecado. Si se dan cuenta, aquí la levadura la está asociando con el reino de los cielos. Así que cuando hablamos de levadura, no siempre hablamos de pecado. Hay algunos pasajes que sí hacen la observación o sí se puede, o sea, sí se interpreta como pecado, pero hay otros pasajes que la levadura no se interpreta como pecado. Bien, entonces tenemos el primer punto, que es, bueno, lo que hemos visto, la parábola del sembrador. Ahora el punto A, parábola del trigo y la cizaña, que habla de juicio. Y tenemos dos parábolas pequeñas que nos hablan acerca de cómo el reino, siendo pequeño, está haciéndose más grande y se está haciendo visible. Obviamente, cuando venga el Señor, se hará completamente visible. Entonces apunta al presente, pero también apunta hacia el futuro. Y tenemos en el verso 34 y 35, que es, por decir así, el centro, es el uso de las parábolas, ¿no? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿no? Entonces está utilizando las parábolas para hablar de cosas escondidas, para dar a entender cosas escondidas. ¿Y por qué las parábolas? Porque las parábolas ayudan a entender de forma práctica. Digamos, está utilizando cuestiones de agricultura. Por ejemplo, si ellos sabían que era el grano de mostaza, la semilla de mostaza, que era el trigo y la cizaña, ellos pues, digamos, recolectaban trigo. Y cuando recolectaban en los campos de trigo, sabían que había también cizaña, pero que había que esperar a que creciera, ¿no? Entonces, utiliza las parábolas para dar a entender esos misterios, esas cosas escondidas. Y luego, verso 44 y versos 45 y 46 tenemos otras dos mini parábolas. El primero, el tesoro escondido. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la perla de gran precio, también el reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que está hablando del reino del cielo, está hablando de que es algo tan especial que nos debe de llevar a renunciar por el reino de los cielos, nos debe llevar a renunciar de cualquier cosa. ¿Eso significa que tengo que vivir debajo en la calle o no puedo tener un carro? No, no está hablando de no tener, porque los judíos también tenían sus casas, tenían sus medios, tenían sus tiendas, tenían sus negocios, tenían sus cosas. Hermanos, no está hablando de no tener dinero, no está hablando de nada de eso. ¿Qué está hablando? Está hablando de que el reino de los cielos es algo que encontramos que es tan importante, tan valioso, que renunciamos a todo lo demás dándole prioridad al reino. Es decir, cuando trabajo, vivo según los valores del reino, vivo mostrando mi esperanza en el reino, vivo queriendo agradar a Dios. Por eso el tesoro escondido y la perla de gran precio no está hablando de Jesucristo, no está hablando de la iglesia, no está hablando de nada de eso. Está hablando de que el reino de los cielos es tan importante, el tener esa comunión con Dios debe ser tan importante para nosotros, que todo lo demás lo consideramos, comparativamente lo consideramos nada. Y entonces preferimos renunciar a todo eso por el Señor. Y puedo renunciar a todo por el Señor teniendo una casa. Puedo renunciar a todo por el Señor teniendo un buen trabajo. Puedo renunciar a todo por el Señor teniendo lo que sea.
Pero lo que está aquí queriendo darnos a entender acerca de estas dos parábolas, y lo repite dos veces en paralelo con el reino de los cielos, es pequeño, pero va a tener un gran resultado y muy evidente, es que nos apasiona tanto el reino de los cielos, nos apasiona tanto el Señor, que renunciamos a nuestro interés personal por el Señor. Si se dan cuenta, esto es la centralidad del libro de Mateo. Renuncio a todo por el reino de los cielos, renuncio a todo por el Señor. Y ya por último tenemos el A', si se dan cuenta, es un quiasmo, ¿no? De Mateo es un quiasmo completo. Y si se dan cuenta, el quiasmo tiene el A, el 1:1, tenemos el verso 34 y 35, que es como el centro, está revelando las cosas escondidas y regresa otra vez, ¿no? Y habla acerca de la red. En este caso vuelve otra vez a tocar el tema del mar, cosas conocidas para ellos. Y entonces dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán sus ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Si se recuerdan, es una parábola muy parecida al trigo y a la cizaña, pero en vez de utilizar un recurso agrario, agrícola, usa un recurso marítimo. Los que pertenecen al reino y no. ¿Y cómo sé yo los que pertenecen al reino? Parábola del sembrador, el que da frutos. Los que pertenecen al reino son los que dan frutos. Y a los que no pertenecen habrá juicio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en total 7 parábolas, en la cual la primera parábola, que es la del sembrador, establece quién es el verdadero seguidor del Señor, quién es el que vive de acuerdo al Señor. Y solamente da uno, el que tiene frutos, el que muestra frutos. No está diciendo cuánto, solamente dice el que tiene frutos. Nuestra vida da frutos. Y en segundo lugar, la segunda sección de parábolas está tratando acerca de cómo es el reino, ¿no? En primer lugar, va a haber juicio contra aquellos que no quieran vivir ese reino, vivir en el reino de los cielos. Y digamos, eso es la parábola del trigo y la cizaña y la de la red. Y luego tenemos las otras 4, que básicamente nos tratan de que el reino está creciendo y en segundo lugar, que el reino nos debe de llevar a entregarnos completamente al Señor. ¿Por qué usa las parábolas? Porque quiere darnos a entender cosas escondidas, y las cosas escondidas es cómo es el reino. Ya por último, pues las últimas secciones, los tesoros nuevos y viejos, versos 51 y 52, ¿no? Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús les pregunta, ellos respondieron, sí, Señor. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La pregunta es retórica. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos dicen, sí, Señor, ¿no? Es como cuando estás en clase y les has enseñado ecuaciones diferenciales y entendieron, sí, y salen de la clase y, oye, ¿qué dijo el profe? ¿Qué es lo que, no? Pues la pregunta es retórica. Realmente los discípulos no habían entendido del todo el mensaje del reino. Tuvieron, o sea, no estoy diciendo que no entendieron, tuvieron una comprensión parcial. Y Jesús muestra compasión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús dice, mira, es como un padre que saca cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, Jesús está retomando lo viejo y está añadiendo cosas nuevas para que poco a poco vayan teniendo una comprensión mayor acerca de qué es el reino de los cielos. Entonces, Jesús entiende que han entendido algo, no, quizá no todo, pero entonces Jesús dice, bueno, ¿habéis entendido algo más? Sí, pues excelente. Entonces poco a poco iremos sacando del saco más cositas nuevas para que vayan entendiendo mejor el mensaje del Evangelio del reino. Y eso nos pasa también a nosotros.
Quizá hay cosas de la palabra, cosas acerca del reino que no entendemos todavía plenamente. Eso no nos debe llevar a frustrarnos, sino debemos de entender y debemos de buscar ir comprendiendo cada día más y mejor las cosas. Y poco a poco el Señor nos va a ir sacando esas cosas nuevas para ir aumentando ya de lo que teníamos. Y por último, que es la tercera narrativa, que es versos 54 al 58. Comienza el verso 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aunque esto ya es el comienzo, debería ir con el capítulo 14, estos versículos. Pero aquí me gustaría hacer énfasis en la palabra se escandalizaba. En griego es la misma palabra, es una palabra transliterada del griego, escandalizo. La palabra escandalizarse no es, no es el entendimiento que nosotros tenemos. Es decir, tenemos las parábolas y Jesús sigue hablando y ellos se escandalizaban. La palabra escandalizar, en este caso, escandalizo, significa se ofendía. Es decir, el mensaje del reino era tan retador, tan drástico. O eres o no eres. No existe términos intermedios. Si se dan cuenta en la parábola del sembrador, no hay término. No, mira, es que el que tiene problemas, pues no, mira, pobrecito. O el que la vida le ahoga porque está muy afanado con la vida y no, pobrecito. Bueno, pues mira, como que sí, ¿no? No, el mensaje del evangelio es claro. O eres o no eres. Si se recuerdan Apocalipsis, eso, eres frío o eres caliente, no existe el término intermedio. Las, el discurso de las parábolas causaba división. La gente se ofendía, porque ellos pensaban que por ser judíos ya era suficiente. Somos hijos de Abraham, ya somos el pueblo, ya somos salvos. Jesús, ¿qué les está diciendo? No. Ser hijos de Abraham es una cosa, pero ser personas que viven el reino de los cielos, que buscan a Dios, es otra muy distinta. Y las parábolas tienen ese fin. Por eso es el centro del discurso de Mateo. ¿Qué significa el reino de los cielos? Entregarse plenamente al Señor. Renunciar a todo, comprender que renuncia a todo por el Señor. Entiendo que es algo que quizá ahora no lo vea muy claro, pero va a ir creciendo poco a poco, que va a haber juicio. Eso para los judíos era un mensaje radical. Ellos creían que ellos eran salvos por ser hijos de Abraham, punto final. Pero aquí no. Y aquí esto también es un recordatorio para nosotros, especialmente para los que tenemos hijos creyentes, que hayan ido a la iglesia desde que nacieron, no significa que sean creyentes. Hay que hablarles del evangelio. Hay que recordarles que el evangelio, el reino de los cielos, es buscar a Dios, pero no solamente buscarlo, sino también vivir, dar ese fruto, 30, 60, 90, 100, lo que demos, pero dar fruto. Porque no por ser hijos de creyentes son creyentes. No por ser simpatizantes, porque llevo toda mi vida yendo a la iglesia, aunque nunca he creído, realmente nunca he entendido el mensaje como la persona número uno, o porque por la persona dos, cuando vienen los problemas, me alejo y luego me vuelvo a acercar, o cuando vienen los problemas me acerco y luego me vuelvo a alejar. Eso es que no he entendido el mensaje del reino. O cuando pongo por encima de lo demás, por encima de Dios todo lo demás, no he entendido el mensaje del reino, por mucho que hayan estado 20 años yendo a la iglesia, congregándose de forma local, si no
han creído, si realmente no han declarado que Jesucristo es su Señor y dan fruto por esa misma declaración, realmente no es creyente. Y ellos se ofendían. ¿Cómo Jesús puede decir eso? Y creo que debemos de empezar a ofender a las personas que solamente son, digamos que llevan yendo, pero nunca han dado ese paso de fe. Hablarles de la radicalidad del mensaje, de la radicalidad del reino de Dios. O eres o no eres, no hay intermedios. Así que este es el mensaje del capítulo 13 de Mateo. Como les decía, un mensaje radical, un mensaje que ofende, pero un mensaje que necesitamos escuchar. Y un mensaje que necesitamos escuchar nosotros los creyentes para recordar dónde estamos y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y para los que no son creyentes, para recordar que no solamente es el ir o hacer cosas de esas, sino realmente es entregarse a Él. Y que un día va a haber un juicio y el que no esté va a ser echado al fuego. Y no va a servir, pero yo asistía, yo iba, yo hice. No, realmente es comprender el mensaje del Evangelio, que es Jesucristo, la persona que celebramos ayer su nacimiento, pero que Él nació, se encarnó para que 33 años después diera su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por este mensaje tan radical. Gracias por recordarnos, Señor, que contigo no es términos intermedios, es una entrega absoluta y plena. Señor, para los que somos creyentes, ayúdanos a dar el fruto, a dar ese fruto 30, 60, 90, Señor, que vayamos dando cada día más fruto, porque vamos comprendiendo mejor tu mensaje, vamos entendiéndote el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.